Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a tu espacio Susurros del Más Allá. Pónganse incómodos y asegúrense de que las puertas estén bien cerradas y si pueden, apaguen las luces, aunque como siempre decimos, quizás mejor sea que estén encendidas. Hoy nos adentramos a un terreno que muchos consideran un simple juego de mesa, un objeto que podrías encontrar en el estante de una juguetería junto a marcas reconocidas, pero que otros saben por experiencia propia que es una realidad a un portal hacia lo desconocido, la tabla Ouija. En este episodio especial vamos a explorar historias de personas que como tú pensaron que no pasaría nada, que solo buscaban una respuesta o un momento de adrenalina, pero que terminaron abriendo una puerta que no pudieron cerrar. Así que comencemos. Era una noche de velorio cuando lo hicimos. Teníamos 17 años y la estupidez propia de quien nunca ha aprendido algo de verdad. Alguien sacó una hoja de una libreta y trazó unas letras con marcador negro. Otro consiguió un vaso de vidrio. Nos sentamos en círculo en el patio trasero de la casa, lejos de los rezos y las flores, como si la distancia nos protegiera de algo que todavía no entendíamos. Al principio, nada. El vaso no se movió. Nos reímos. Esa risa nerviosa y falsa que uno suelta cuando quiere convencerse de que no tiene miedo. No nos dimos cuenta de que esa risa fue exactamente lo que lo llamó. Fue cuando dejé de reírme que el vaso se movió por primera vez. Solo 1 centímetro y nadie lo estaba empujando. Nadie. Lo terminamos rápido. Dijimos que era un juego, que alguien hacía trampa, que el viento o algo lo movió. Nos fuimos a nuestras casas sin hablar de lo que había pasado. Pero lo que salió esa noche de ahí no necesitó que nos quedáramos. Ya sabía dónde encontrarnos. La primera noche de regreso en mi cuarto, escuché pasos. No eran pasos normales, eran arrastrados, lentos, como si quien los daba no pudiera levantar los pies del suelo. Venían desde el rincón junto al armario, el mismo rincón donde siempre dejaba la ropa sucia, donde la oscuridad se acumulaba aunque prendiera la lámpara. Me quedé inmóvil bajo las cobijas, con los ojos abiertos contando mis respiraciones para no gritar. Entonces la escuché. Una silla, el sonido inconfundible de la madera arrastrándose sobre el suelo. Me obligué a mirar. Había una figura sentada en la silla del escritorio, encorvada, con telas largas que le caían hasta el suelo y desaparecían en la penumbra. No tenía cara visible, solo un contorno oscuro que se inclinaba levemente hacia adelante, como si me estuviera observando dormir desde hace horas, desde siempre. Lo peor no fue verla, lo peor fue cuando parpadeé y volví a mirar. La silla estaba vacía, pero el frío en el cuarto no se fue. El frío nunca se fue. Semanas después estaba peinándome frente al espejo antiguo que había heredado de mi abuela. Era tarde, casi medianoche, y la casa estaba en silencio. Me miraba a mí misma distraídamente cuando lo vi. Alguien parado justo detrás de mí. No era una sombra borrosa, no era un efecto de la luz, era una figura nítida, con rasgos, con ojos que me sostenían la mirada a través del cristal, y sonreía, con una sonrisa larga, demasiado larga para una cara humana. Los dientes eran oscuros, casi negros, como si hubiera estado comiendo tierra durante años bajo la tierra. Me giré de golpe, no había nadie, pero el espejo, juro por lo que más quiero, que esto es verdad, el espejo seguía mostrándome a alguien parado donde yo acababa de mirar.
La imagen tardó 3 segundos en desaparecer. 3 segundos donde tuve que sostener su mirada desde el reflejo mientras a mis espaldas no había absolutamente nada. Esa noche empezaron los susurros. Mi nombre, pronunciándolo muy despacio, con una voz que no era de nadie que yo conociera. Siempre en la madrugada, siempre cuando estaba sola, siempre tan cerca de mi oído que podía sentir el aire que se movía. Intenté deshacerme de la tabla, la quemé en el patio trasero. Vi como el marcador negro se derretía y la hoja se volvía ceniza. La tiré al contenedor más lejano que encontré. En realidad, no sirvió de nada. Cuando abres esa puerta con suficiente desesperación o suficiente descuido, lo que entra no necesita que el tablero siga existiendo. Este ya está dentro, ya conoce tu nombre, ya sabe esperar y tal vez ya está dentro de tu habitación. Han pasado varios años, ya no veo la figura en la silla, o al menos no siempre. Los susurros han vuelto menos frecuentes, pero en las noches, y esto es lo que más me cuesta escribir, en que me despierto con absoluta certeza de que hay algo en mi cuarto. No una sensación vaga, es una certeza fría, precisa, como saber que el suelo está ahí aunque no lo veas. Y entonces escucho desde el rincón junto al armario el sonido de algo que respira. No respira como tú o como yo. Respira lento, muy lento, como algo que en realidad lleva mucho tiempo para necesitar hacerlo, pero lo hace igual, solo para que yo sepa que está allí. Siempre fui escéptico de los que se ríen en la cara del miedo, de los que escuchan estos relatos para sentir el escalofrío cómodo de quien sabe que nada de eso es real. Me crié en una colonia vieja de la Ciudad de México, de esas donde las calles son laberintos sin salida y que las paredes son cargadas de décadas de humedad de salitre y de cosas que nadie se atreve a nombrar. Hasta que mi hermano murió. Beto tenía 22 años. La desesperación es una muy mala consejera y el vacío que deja un muerto querido es tan profundo, tan silencioso, que uno está dispuesto a llenarlo con cualquier cosa, con lo que sea, incluso con lo que no debería tocarse. Mi primo llegó 3 semanas después del aniversario luctuoso. Traía una caja bajo el brazo, marca Monte Carlo, junto a las cartas y los dados, como si fueran juguetes, como si fueran inofensivas. Eso es madera y cartón, me dije, pero él me miró diferente esa noche, con los ojos de alguien que ya sabe algo que tú no. Me contó que esa tabla no era de ninguna tienda. Se la había comprado a un hombre en el mercado de Sonora, uno de esos viejos que tiene el puesto en las esquinas más oscuras, el que nunca te mira directo a los ojos. El hombre le había asegurado que la madera provenía de un ataúd que llevaba 40 años en un almacén municipal. Un féretro que nadie reclamó, que la tabla había sido preparada con intenciones que iban mucho más allá del juego. Me reí, claro que me reí, pero me senté a la mesa. Nos encerramos en el cuarto del fondo, ese cuarto donde el aire siempre fue más pesado, más frío, incluso en los agostos más calurosos del año. Mi madre siempre decía que ese cuarto respiraba diferente. En realidad, nunca le creí. Nosotros colocamos el puntero. El silencio se fue espesando como el agua cuando se convierte en barro, hasta que podía escuchar mis propios latidos golpeándome detrás de los ojos. Hicimos las preguntas de rigor, las que hace todo el mundo. ¿Hay alguien aquí? Nada. ¿Quieres comunicarte? Nada. En realidad me sentí como un idiota. Estaba a punto de levantarme.
cuando el frío llegó de golpe, no un frío gradual, fue como si alguien hubiera abierto una puerta a algo subterráneo, a algo enterrado. Mi aliento se volvió vapor frente a mi cara, la bombilla parpadeó una vez y entonces el puntero se movió. No fue un deslizamiento, fue un golpe, un tirón seco hacia el centro de la tabla, como si una mano invisible lo hubiera jalado desde abajo, desde adentro de la madera misma. Mi primo palideció hasta volverse gris. ¿Eres tú, Beto?, pregunté, y me odié a mí mismo por el temblor en mi voz. El puntero fue directo al sí. Una parte de mí quiso llorar, pero otra parte, esa parte antigua que uno tiene enterrada en el estómago y que solo se despierta cuando algo está fundamentalmente mal, sintió un vacío debajo de las costillas que no supe explicar. Algo no cuadra. Le pregunté por el apodo que solo nosotros dos usábamos de niño, algo que nunca le había contado a nadie en el mundo. La tabla empezó a deletrar, lento al principio, como si estuviera buscando letras, y luego rápido, demasiado rápido. Las palabras no tenían sentidos, sílabas agresivas, guturales. Era como un idioma que no debería existir en ninguna boca humana. El puntero empezó a girar en círculos cada vez más cerrados, con una fuerza que nos obligaba a clavar los dedos en el plástico para no perderlo, como si algo debajo lo estuviera jalando en espiral hacia un agujero que no podíamos ver. Y entonces llegó el olor. No era humedad, no era madera vieja, era un olor metálico y orgánico al mismo tiempo, como sangre coagulada mezclada con tierra mojada del cementerio. Un olor que no se queda en la nariz, que se instala en la garganta y se niega a salir. Hay que cerrar, hay que decir adiós. ¡Ahora!, gritó mi primo, pero el puntero se resistió. Se clavó en el no, como una hazaña que hizo rechinar la madera. La punta del plástico arrancó una astilla de tabla, y juro que donde quedó la marca, la madera estaba más oscura, húmeda, como si la tabla estuviera sudando desde adentro. En ese momento, algo golpeó el closet. Un golpe seco, luego otro, luego el silencio más denso que he experimentado en mi vida, el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no respira. Y después, la voz. No venía del closet, venía de la esquina más oscura del cuarto, justo detrás de nosotros, a menos de 1 metro de nuestras espaldas. No era la voz de mi hermano, era un carraspeo corto y húmedo, como el que haría alguien que lleva mucho tiempo sin usar su garganta, como el sonido que haría algo que aprendió a imitar el habla humana, pero que nunca la aprendió del todo. «Ya entró», susurró mi primo, con la boca casi cerrada. No nos movimos, no encendimos la luz. Nos quedamos ahí sentados, con los dedos aún sobre el puntero, mientras en la esquina oscura, detrás de nosotros, algo ajustaba su peso, como acomodándose, como quedándose allí. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los pasos, lentos, arrastrados, como si algo cargara un cuerpo demasiado pesado para sus piernas por el pasillo de mi casa. Me decía que era sugestión, que mi mente estaba procesando el estrés del duelo. Me lo repetí durante 3 días. La 4ª noche lo vi. Estaba en el espejo de mi cuarto, no en el cuarto, no en la pared, el espejo, y lo que estaba ahí no era mi reflejo mirando hacia atrás, era una silueta parada justo detrás de mi cama, inmóvil, con los brazos demasiado largos para cualquier cuerpo humano, colgando casi hasta el piso. No tenía rostro, solo una oscuridad compacta, donde debería haber estado las facciones.
una sombra que no se movía, aunque yo me moviera, que me miraba desde un lugar donde no debería haber ojos. Me paralicé por completo y en el silencio absoluto de esa habitación escuché algo que todavía me despierta de noche, una respiración lenta, paciente, satisfecha. Intentamos deshacernos de la tabla al día siguiente. La quemamos en el patio trasero. Las llamas prendieron raro. Era un color más azulado que amarillo, como si la madera tuviera algo diferente por dentro. Y cuando el fuego llegó al centro, el olor cambió. Ya no era madera quemada. Era carne, un olor denso, dulzón y repugnante que se metió en la ropa, en el pelo y en los pulmones. Y del centro del fuego, apenas audible pero perfectamente claro, vino un sonido de un niño llorando, no de afuera, de adentro de las llamas, como si algo atrapado dentro de la madera por años hubiera despertado justo cuando le prendimos fuego. Las llamas se apagaron solas antes de que la tabla terminara de quemarse. En la madera carbonizada en el centro quedó una marca que ninguno de los dos quisimos examinar de cerca. Eso fue hace 2 años. Desde entonces camino con algo pegado en mi espalda que no puedo ver, pero que siento con una certeza física, como se siente el calor o el frío. A veces, en la madrugada, algo se sienta en la orilla de mi cama. No lo veo, lo siento. El colchón hundiéndose lentamente bajo un peso muerto, sin el crujido que haría una persona. El tipo de peso que no tiene prisa, porque sabe que no va a ningún lado. He escuchado mi nombre susurrando al oído en la regadera, en el elevador, en la mitad de una calle llena de gente, no como un grito, como alguien que te habla desde muy cerca, con familiaridad, como alguien que ya te conoce. Mi familia dice que mis ojos perdieron la luz, que parezco alguien que no ha dormido en meses, y tienen razón, porque en realidad no he dormido. Porque dormir implica soltar la guardia e irse a ese lugar oscuro dentro de uno mismo, donde los sueños suceden, y yo sé que en mi oscuridad hay algo esperando por mí. No todos los que saben de estas cosas me dicen lo mismo. Cuando usas una tabla cargada con esa intención, cuando la desesperación es la llave, no siempre llamas a quien amas. A veces simplemente dejas una puerta abierta y lo que vive en las márgenes de lo que no podemos ver, lo que lleva siglos esperando una entrada, se cuela sin hacer ruido y se instala. Se alimenta del miedo, de la energía que gastamos en no dormir, en voltear hacia rincones, en mantener las luces encendidas. Y lo peor no es el miedo, lo peor es la adaptación que el cerebro, en su infinita y trágica capacidad de normalizar, empieza a acostumbrarse a los pasos, a la sombra en el espejo, al peso en la cama. Hay noches en las que ya no siento pánico, solo compañía, una compañía fría, paciente y sin rostro, que respira justo detrás de mí. Todo empezó hace unos años, cuando vivía en una casa vieja en las afueras de un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y donde el silencio de la noche es tan denso que cualquier crujido parece un trueno. Lo que nunca les digo a las personas cuando cuento esto es el detalle que más me persigue. Antes de sentarme a la tabla, escuché pasos en el desván, pasos que iban y venían con una decadencia casi paciente, como si algo ya supiera lo que estaba a punto de hacer y que estuviera esperando su turno. En esa época yo estaba pasando por una etapa de mucha soledad y tristeza. Había perdido a mi hermano mayor en un accidente y me quedé con tantas cosas por decirle, tantos pendientes que me pesaban en el alma.
El duelo te hace buscar respuestas donde no las hay y buscar puertas que deberían permanecer selladas. La noche que lo hice, llovía con una cadencia que te hace sentir que el mundo entero se detiene. Ahora entiendo que no era el mundo que se detenía, era todo lo demás apartándose del camino. Encontré la tabla en el desván de mi abuela. Era una tabla de Monte Carlo, esas que vendían en los años 90 como un simple juego de mesa. Tenía el logo de conejito, pareciendo algo inofensivo, pero lo que nadie dice a la gente es que la inocencia del objeto no importa. Lo que importa es el estado en el que te acercas a él, y yo me acerqué destrozado, desesperado, con el alma abierta como una herida sin coágulo. Me senté sobre el comedor, puse una vela blanca, coloqué mis dedos sobre el puntero y noté algo que en ese momento no quise procesar. El puntero estaba tibio, no frío como debería ser un objeto de plástico en una casa sin calefacción. Este estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido segundos antes. Pregunté si alguien había ahí. Nada. Volví a preguntar, esta vez con la voz temblorosa, llamando a mi hermano por su nombre. Fue en ese momento cuando el ambiente cambió, no de golpe, sino de manera gradual, como cuando alguien apaga el volumen del mundo. La lluvia dejó de sonar, el crujido de la casa bella se detuvo. El único sonido que quedó fue el de mi propia respiración. Y me di cuenta que era la respiración más solitaria del universo. De pronto, el puntero se movió. No fue un temblor nervioso de unas manos ansiosas, fue una fuerza lateral, clara y decidida, que empujó contra mis dedos desde abajo, como si algo dentro de la tabla estuviera pugnando por salir. Se deslizó hacia el sí. El corazón me empezó a golpear el pecho. Pregunté, ¿eres tú? El puntero se lanzó a recorrer la tabla con una velocidad que mis muñecas no podían haber generado. Empezó a deletrear un nombre. No era el de mi hermano, y lo más horrible no fue el nombre en sí, sino lo que pasó después, cuando intenté pronunciarlo en voz alta. No pude. Mi garganta se cerró como si alguien la estuviera ahogando suavemente, sin prisa, con una calma que era peor que la violencia. Debí haber parado allí, pero la tabla siguió moviéndose sola. Ya no esperaba mis preguntas, ya no necesitaba mis dedos. El puntero giraba y giraba, trazando ochos perfectos sobre la madera, y la vela empezó a inclinarse sin viento, proyectando mi sombra en la pared de una forma que no correspondía a mi postura. Mi sombra tenía brazos extendidos, yo los tenía sobre la mesa. Sentí el frío primero en la nuca, luego bajando por la columna como agua helada, que ésta estaba derramada adentro del cuerpo, no afuera. Por el rabillo del ojo, en la esquina más oscura de la cocina, apareció la silueta. No surgió de la nada, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado y yo apenas ahora tuve permiso de verla. Era un bulto encorvado hacia adelante, con los brazos colgando demasiado abajo, casi hasta las rodillas. No le vi la cara, pero vi que se movía hacia mí, no caminando, sino deslizándose poco a poco como un objeto jalado por un hilo invisible, sin que los pies rozaran el suelo. Me puse de pie y tiré la silla. En el momento en el que hice ruido, la figura se detuvo, giró la cabeza hacia mí, despacio, muy despacio, con ese movimiento de quien reconoce algo, no de quien se sorprende, sino de quien confirma. Salí corriendo al cuarto y cerré con llave.
Las reglas dicen que debes cerrar el juego, decir adiós, despedirse formalmente. Yo no lo hice. Años después, alguien me explicaría que eso no fue un descuido, fue una invitación permanente. Esa noche no dormí, me tapé de pies a cabeza escuchando la casa. Los pasos llegaron puntualmente, lentos, arrastrados, desde el comedor subiendo por las escaleras de madera. Se detuvieron frente a mi puerta. Luego vino el carraspeo, corto, seco, íntimo, como el de alguien que lleva horas parado ahí y acaba de perder la paciencia. Después, el silencio completo, pero no el silencio de antes, que éste tenía respiración. A la mañana siguiente, el puntero estaba en el suelo partido por la mitad. Metí la tabla en la bolsa y lo tiré lejos de mi casa. Pensé que con eso el problema se acababa. Esa misma tarde, al volver a casa, encontré la bolsa dentro del armario de mi cuarto, cerrada exactamente como yo la había cerrado, con el mismo nudo. Las siguientes noches fueron distintas. Ya no eran pasos, era un lamento bajo, casi inaudible, que circulaba por el cuarto como si buscara algo perdido entre los muebles. Una madrugada me desperté de golpe. La silla de la esquina ya no estaba vacía. Había una figura sentada con la cabeza ladeada, vestida con algo blanco y sucio, con las manos apoyadas en las rodillas, con quien espera ser anunciado en una sala. Cuando levantó el rostro para mirarme, no tenía ojos, tenía cuencas profundas, oscuras y húmedas, que de alguna manera me miraban con una precisión que ningún ojo humano hubiera tenido. Esta me sonrió, no con crueldad, con reconocimiento, como quien ve a un viejo conocido y dice sin palabras: sabía que ibas a despertar. Me puse a rezar. La figura inclinó la cabeza hacia el otro lado, como un perro que escucha el sonido interesante, y su sonrisa se hizo más amplia. No se fue, solo esperó a que terminara. Busqué ayuda. Una señora del pueblo vino a la casa. En cuanto entró, se detuvo en el umbral y tardó un momento antes de hablar. Me dijo que en el lugar no solo había una presencia, me dijo que había algo que había venido primero y algo que había venido después, atraído por el primero, y que el segundo era el que me miraba por las noches. El primero, me dijo bajando la voz, era el que abría las puertas. Después de la limpia, las apariciones se calmaron, pero la señora, antes de irse, me tomó el brazo y me dijo algo que no le había contado a nadie, que en la pared detrás de la silla había una marca que no era de humedad ni de tiempo, era una señal. Dijo que significaba que había tomado nota de la dirección. Me mudé y cambié de ciudad, de número, de costumbres. Traté de empezar de nuevo y casi lo logré, hasta que una noche, en el departamento nuevo, me levanté a tomar agua y al pasar frente al espejo del pasillo, vi por un instante la silla, no mi silla nueva, la silla de aquella casa, reflejada en el espejo, vacía en un cuarto que no era el mío. No volteé, no podía saber si seguiría vacía. Les cuento esto porque ya no quiero que nadie cometa el mismo error que yo cometí bajo la superficie de lo que consideramos normal. Hay verdades que flotan solo cuando se le permite, y no siempre podemos volver a hundirlas. Los verdaderos horrores no siempre salen de la oscuridad. A veces nosotros mismos los invitamos a pasar, creyendo que tenemos el control sin entender que hay cosas que no necesitan nuestro permiso para quedarse, solo necesitan que abramos la puerta una vez. El tiempo no lo cura todo.
Yo sigo temblando cada vez que la madera cruje en la madrugada, porque yo vi lo que había del otro lado y aprendí demasiado tarde que ellos también nos ven a nosotros y que a veces nos prefieren por completo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tu emisión. Gracias por ser parte de este viaje, por suscribirte y por permitirnos entrar en sus vidas, ya sea para acompañarnos en el tráfico, mientras cocinan o justo antes de cerrar los ojos. No olviden que aquí vamos a estar acompañándolos en cada sombra y en cada silencio, porque cuando eres parte de esta comunidad, nunca vas a pasar los retos de la vida solos. Por ahora, intenten en descansar, si es que la oscuridad de su habitación se los permite. Por favor, asegúrense en que las puertas estén bien cerradas y apaguen las luces y traten de conciliar el sueño. Esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.